Hola, bueno, yo soy Iñaki Respaldiza, y mi compañero Javier, que ya veis también está conectado. Y bueno, le habíamos puesto este título a la charla de un proyecto para gobernarlos a todos. Ahora profundizaremos un poco más, pero es como desde nuestra tanto cuenta de Terraform Cloud barra nuestra implementación de integración continua y una cuenta en AWS, conseguimos impersonarnos en otras cuentas y poder asumir roles y poder operar en cuentas de clientes en un modelo Bring Your Own Cloud, que bueno, que es una de las ofertas que tenemos en nuestra empresa en Octeto. Bueno, un poco ya he hecho la presentación. Ambos estamos en el equipo de plataforma de Octeto. Y antes de entrar un poco en materia, quería hacer la diferencia entre cómo normalmente, tanto en documentación como en general, vemos cómo se opera usando Terraform. Hacemos normalmente una identidad perfecta, tenemos nuestra cuenta en nuestro proveedor. En el caso de esta charla, pues nos centraremos en Amazon, porque es donde hemos hecho, al añadir la oferta de este Bring Your Own Cloud en Amazon, es donde hemos tenido esta problemática y que hacer este research y este desarrollo. Pero bueno, la idea es que normalmente vemos que operamos contra una cuenta de un proveedor, con lo cual tenemos una manera de autenticarnos y de operar, como he dicho, ya sea CI, personalmente, lo que fuera. Pero una identidad, un proyecto, un lanzamiento, una cuenta. Tan fácil como viene la documentación. Configuramos nuestra manera de autenticarnos contra el provider y todo funciona. Es el mundo ideal que nos vende pues una documentación, bueno, no nos vende, ¿no? Que vemos en una documentación o como normalmente operamos. ¿Cómo nos autenticamos? Pues al final es un detalle de implementación. Pues nosotros vamos a usar basándonos en identidad o unas credenciales almacenadas en un lugar o nuestra cuenta de usuario, etcétera, según cómo sea el provider y cómo decidamos loguearnos. Pero al final es un detalle de cómo nosotros hemos decidido hacer esa implementación. Así que nuestro foco normalmente es, bueno, cómo genero mi infraestructura, qué infraestructura necesito, qué código hago, cómo seteo las variables, cómo hago que CI interactúe con mi proveedor. Y además, los permisos y gobernanzas los hago a través de mi propia cuenta y yo delimito los permisos que quiero que tenga esas credenciales. Si yo voy a crear infraestructura, obviamente tendré que generar los permisos necesarios, pero todo lo gobierno desde mi propia cuenta. ¿Vale? Yo tengo el control total desde mi cuenta. Pero claro, aquí viene lo que os decía antes, ¿no? En Octeto, bueno, para lo que no nos conozcáis, nosotros proveemos entornos de desarrollo desplegados en Kubernetes para desarrollar de forma remota. Y, bueno, hubo algunos clientes que en un momento determinado nos solicitaron que, dado que nosotros teníamos la capacidad de operar los clústeres, le era mejor que fuéramos nosotros los que lo hiciéramos. Entonces, iniciamos con un modelo SaaS en el que corría todo en nuestras cuentas, con lo cual tampoco teníamos esta problemática que vamos a mostrar hoy, pero a partir de determinado momento entendimos que era mejor que corriéramos en contra de la cuenta de los clientes, y este es el modelo de Bring Your Own Cloud, que ya un poco había anticipado. Al final es un modelo de full manage, pero en la cuenta del cliente. Todo, por principio, no parece generar más problemas que, bueno, pues simplemente hemos cambiado la cuenta, pero en realidad no. Estamos derivando en otros problemas. Primero, porque nosotros operamos la plataforma, pero la infraestructura sigue siendo propiedad del cliente y está corriendo la cuenta del cliente, la gobernanza, los permisos y la manera de acceder está controlada por el cliente y no por nosotros. Con lo cual, empezamos a tener una problemática que resolver a través de nuestra propia implementación. Bueno, me había anticipado a lo que viene después, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Nuestra plataforma vive en la cuenta del cliente, nosotros aplicamos, el cliente es quien posee esa infraestructura. Y desde el punto de vista de la identidad, somos invitados en esas cuentas. Tenemos que
conseguir tener una manera de controlar de forma que podamos prever cómo vamos a interactuar con esas cuentas. Nuestra conclusión era utilizar el propio código de Terraform como la manera de gestionar esa interacción con las cuentas. De hecho, en ediciones anteriores de la Hansitol ya personalmente fui yo, hemos hablado de cómo nosotros utilizamos Terraform Cloud, CI y código de Terraform para generar las cuentas de nuestros clientes, con lo cual al final nos venía de forma natural utilizar nuestro propio código para hacer ese contrato entre cómo vamos a gestionar los permisos y los accesos en las cuentas de cliente. No solo define nuestra infraestructura, sino también el alcance. Define cuál es nuestro modelo operativo, cómo asumimos los roles, cómo generamos la infraestructura al final, ¿no? También el propio código de Terraform define los límites de lo que podemos crear en las cuentas o no, independientemente de los permisos que nos hayan otorgado en los roles que el cliente nos tiene que asignar, obviamente. Es decir, nosotros a partir de aquí generaremos una manera de interactuar con la cuenta. Y obviamente, esa es la otra cuestión que es importante, nos deja un rastro de evidencias que son auditables. No solo en la cuenta del cliente, donde se puede mirar los audit logs de lo que ha sucedido en su cuenta, sino también en nuestra propia cuenta de cuándo se han asumido determinados roles. Y además, Terraform Cloud nos sirve como un histórico, porque tenemos almacenados no solo los estados, sino además todos los applies que han sucedido a lo largo del tiempo en cada una de las infraestructuras. Así que el sistema termina siendo bastante sólido en lo que venía a ser todo el tema de auditar lo sucedido en las cuentas. Claro, la primera tentación que teníamos o que deberíamos de tener es, bueno, ¿y por qué no es más sencillo? En vez de crear un contrato con Terraform, ponemos unas credenciales estáticas, cada credencial estática corresponde a un cliente, hacemos la diferencia en CI para que cada cliente o cada cuenta use sus credenciales correctas y todo se simplifica. Y a priori puede sonar algo relativamente cómodo, pero a largo plazo es mucho menos potente que otro tipo de implementación, a la par de, bueno, todas las consideraciones de inseguridad o de seguridad que tenemos que tener al respecto, ¿no? La primera cuestión es que el acceso seguirá activo entre ejecuciones. Tendremos unas cuentas, unas credenciales privilegiadas que en cualquier momento se podrá operar con ellas, independientemente que estemos ejecutando nosotros una iteración o no, lo cual pues, es el primer paso o el primer problema de seguridad. Además, nos hace albacea a nosotros de esas credenciales estáticas. Es decir, esas credenciales estáticas funcionan entre ejecuciones y además nos tenemos que hacer responsables de cualquier fuga de esas credenciales, ya sea por un servicio externo o por nosotros mismos. Además, la carga operativa es enorme. Es bastante difícil dentro de nuestras propias organizaciones conseguir que nos roten un secreto o conseguir un secreto nuevo. Imaginad cuando dentro de tu corporación tienes que pedirle a otro equipo que a su vez pedirá al cliente que tendrá que pedir a su equipo de IT, que le tendrán que devolver esas credenciales, nos las tendrán que dar de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual la carga operativa es enorme y además, como lo he dicho anteriormente, esas credenciales tan privilegiadas y que somos albaceas que deberían de rotarse con mucha frecuencia y además ante cualquier duda rotarlas inmediatamente, es decir, una carga operativa enorme. Además, no hay una trazabilidad directa de esta credencial que se generó en esta ejecución, porque tendremos que hacerlo con coincidencias en el tiempo, pero en el momento que esa credencial no depende de esta ejecución, si hay dos cambios en paralelo, nos es más difícil. Ya tendremos que entrar en el origen de la petición o similares para saber una identidad entre un suceso determinado o una traza en unos audit logs y la ejecución o el proceso que la generó. Así que nosotros ya a priori habíamos descartado, pero bueno, prefería indicaros el por qué nosotros ni siquiera planteamos la posibilidad de usar credenciales estáticas. Entonces, bueno, pues nos interesa que haya roles y basados en identidad conseguir esa
esa identidad y, por lo tanto, poder escalar privilegios. Y además nos encontramos que Terraform Cloud ya permitía hacer esto, ya permite hacer una asunción de roles basada en la propia identidad de Terraform Cloud, lo cual no solucionaba parte del problema, porque obviamente, y gran parte del peso de esta charla es, tenemos la cuenta, digamos, de origen, esa cuenta que hemos dicho que es para gobernarlos a todos, y a partir de ahí podremos, y ahora Javier nos de tarea cómo, asumir distintos roles en distintas cuentas de usuario, pero a priori nuestra integración continua necesitaba acceder a nuestra cuenta también de una manera basada en identidad y no con credenciales estáticas. Y ya, pues Terraform Cloud nos permitía esto. Entonces, el problema a resolver, ya os he dicho, hemos conseguido que a través de Terraform Cloud nos situemos en nuestra cuenta y a partir de esta cuenta poder saltar a las cuentas de los clientes y poder operar de forma efectiva, pero pues con unos guardarraíles de qué podemos hacer y dónde en cada momento. Javier ahora pues nos contará con un poco más de detalle de esta implementación. Gracias, Iñaki. Pues ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, donde vamos a detallar con ejemplos prácticos cómo funciona la identidad que asumimos nosotros en nuestro sistema de gobernanza, cómo te va la delegación de permisos desde las cuentas de los clientes hacia nuestras cuentas para poder de esa manera tener acceso. Y finalmente el control multicuenta y cómo nosotros, los humanos, cuando necesitamos intervenir porque las máquinas no funcionan, pues accedemos a esos sistemas. Boop. Boop es el sistema que uso con Iñaki y con el resto de la compañía para pasar slides. Así que, pues, sobre esto, lo que vamos a ver en esta primera parte es cómo se puede asumir en cualquier proyecto de Terraform la identidad a través de la propia plataforma. Es decir, el encargado de gestionar esas credenciales, que además son dinámicas, expiran, etcétera, es la propia plataforma de Terraform de HashiCorp. Entonces, en este caso, recibimos un token desde el ambiente, que es el que nosotros inyectamos dentro del provider de Amazon, y nosotros desde la cuenta a la que vamos a acceder podemos tener restricciones porque, claro, no queremos que otros usuarios del mismo tenant de HashiCorp puedan acceder a nuestra cuenta. Entonces, tenemos que restringirlo en base a ciertas características que vienen indicadas dentro del propio token de JWT de HashiCorp. Entonces, para ello, lo que hacemos es confiar en la identidad de HashiCorp. Después, HashiCorp inyecta ese token y finalmente HashiCorp, en nuestro workspace, lo que hace es, a través de esa variable de Terraform que nosotros inyectamos, coger esos datos, los metemos dentro del provider, boop, y de esa manera tenemos el acceso desde el provider como credenciales ambiente al entorno que consideremos. Pero claro, lo que aquí os contaba, ¿cómo hacemos esa parte de restringir la parte de quién desde HashiCorp puede acceder a nuestra cuenta? Pues para eso usamos las Trust Policies, para no solo desde otros entornos, sino desde nuestros mismos entornos, que solo un workspace puede acceder a un rol concreto, y eso se consigue mediante la Trust Policy que va asignada al rol que se usa desde la cuenta de HashiCorp. De ahí podemos hacer filtros global sobre, por ejemplo, el claim subject y filtrar por distintas fases, workspaces, etc. La siguiente parte que vamos a contar es cómo, una vez ya tenemos nuestro workspace de Terraform Cloud autenticado, cómo nos conectamos a la cuenta del cliente. Para conectarnos a la cuenta del cliente usamos una característica que se llama External ID, que viene a protegernos de cara a la posibilidad de que un cliente pueda engañarnos para acceder a otra cuenta de otro cliente distinto si conocen, por ejemplo, el ARN del rol a asumir, o más bien básicamente el número de cuenta. Entonces, el External ID viene a ser un valor que nosotros tocamos de esa manera
y nos permite gestionarlo porque está compartido entre ambas partes a la hora de asumir el rol. Entonces, el primer paso es... pasamos al diagrama. El primer paso es que ambas parties tengan acceso al external ID. Ahí estamos. Que ambas partes tengan acceso al external ID. Entonces, a través del external ID, nosotros podemos pasarle esa información a la hora de asumir el rol como un valor especial, de manera que el address policy del sistema es lo que nos permite heredar y entrar a esa cuenta. Finalmente, nos vamos a contar un poco unas ciertas medidas de higiene a la hora de construir y redactar nuestro código Terraform para evitar accidentes y darle robustez. Una de ellas es exactamente el tener aliases en los providers para no tener providers por defecto dentro de nuestra base de código. Esto nos permite, pues, tener un control más específico sobre todo lo que pasa, qué credenciales están usando exactamente y no dar nada por asumido. Y la segunda parte es que esos mismos providers los pasamos mediante argumentos a los módulos que tenemos definidos dentro de nuestra infraestructura. Es de esta forma lo que conseguimos es básicamente una inyección de dependencias como en otro proyecto de software. Por ejemplo, aquí tenemos el provider de Kubernetes que definimos fuera y le configuramos con toda la información del clúster de EKS, ¿vale? Y todos estos detalles pasan a formar parte del provider, el provider tiene un alias y nosotros después, ahí está, lo que hacemos es configurar el módulo que vamos a usar en ese mismo archivo y le pasamos los providers a través de esa línea. Y finalmente el propio módulo recibe providers por ese nombre y no por cualquier otro, de manera que el provider por defecto o default, pero no ambiente, no funcionaría o tendría credenciales incorrectas. Entonces nos aseguramos que de esta manera que la higiene es la correcta. Finalmente, os vamos a hablar sobre el acceso interactivo cuando las cosas no funcionan bien, y es que todo este tema de la identidad, está muy bien, pero ¿cómo accedemos nosotros los humanos desde nuestros propios ordenadores, AWS CLI y demás? Para ello, lo que hacemos es usar AWS Identity Center con permission sets, account assignments, para centralizar todo. Es un ejemplo de cómo lo podemos ver y estos mismos permisos cambian de forma dinámica según Terraform lo gestiona, porque de esa manera podemos nosotros dejarlos desactivados por defecto y solo activarlos cuando hay un incidente de on-call o cualquier otra cosa del estilo. Al mismo tiempo, también hacemos revocaciones de sesiones de manera activa usando los claims que nos permite poner las policies de IAM para, por ejemplo, decir que los tokens anteriores a esta fecha no sean válidos. Bueno, con esto termina la parte de profundización. Espero que os haya gustado y cualquier pregunta, pues aquí nos tenéis.